con Diego Mema. Hoy está en México. La gente no sabe, porque esa pieza puede ser en Bernal, pero créannos que está de gira. La verdad es que como guitarrista sos muy fino, tenés como una interpretación, cosas que por ahí generalmente se dejan de lado en cómo interpretar, vos le das como mucha bola. Y me gustaría hablar de cómo es grabar una canción, el proceso de producción, ¿no? De temas de Kevin Johansen con Lafourcade o con Drexler. ¿Cómo es el bardo ese desde que el tipo manda el demo hasta que nosotros escuchamos la canción en Spotify, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿El tipo te manda un mail con una idea y empezás a trabajar? Bueno, creo que hay siempre formas muy distintas según cada proyecto, según cada proceso. En ese caso que fue un disco que hicimos con Juan Campodónico, que es el productor uruguayo. Nice. Juan siempre tiene como una misma dinámica de laburo que viene llevando hace tiempo y que le funciona, y que labura con Julio Berta, que es un ingeniero muy capo, que bueno, él graba y mezcla todos los proyectos que hace Juan. Y generalmente la dinámica de laburo que tienen ellos es hacer siempre como una semana de preproducción en donde como que se agarra un tema por día, y la idea es que durante el transcurso de ese día se termine planteando de principio a fin al menos la idea de cómo va a terminar quedando la canción, como el tempo, la estructura, como lo más macro de los arreglos, como cómo va a ser la instrumentación y qué sé yo. Y después de que está esa semana, que generalmente, no sé, pueden ser 2 semanas, ¿no? Sí, tipo 5 temas una semana, 5 otra, y después arranca ya el proceso de grabación de esas ideas, como poniendo el ojo más en lo fino del sonido, y que para eso, en este caso está Julio, que él suele sumarse recién en esa instancia. Y bueno, por ejemplo, justo este tema de Kevin con Jorge Drexler, me acuerdo que en la semana de producción había un audio de WhatsApp del tema cantado por ellos dos, creo que en España o no sé, en alguna noche de chingüengüenchas, Caliando ahí. Que ellos son muy amigos, Kevin y Jorge, y lo estaban cantando como si fueran una guitarreada. Y eso fue como el primer boceto para ponerlo en Ableton y warpearlo, que eso hace que como que quede en rejilla. Claro, tiempo. Y a partir de eso, como una especie de maquetita, poder empezar a plantear cosas. Así que eso se hizo en esa primera instancia y después, bueno, se grabó bien. Por ejemplo, vamos a hablar de este tema en particular, que es un cover de Leonard Cohen, ¿no? Sí. Vos lo pasás a la compu, lo pones en grilla y ahí empiezan a tirar ideas. Y después cuando llega el momento de grabar posta, ¿se elige una guitarra que vaya en concordancia con eso, un equipo? ¿Cómo es esa parte ya de la grabación? Sí, bueno, esos tienen un par de guitarras ahí en el estudio y eso, sobre todo Julio es como muy obsesivo y muy meticuloso, entonces generalmente probamos un par de opciones hasta ver qué funciona mejor con cada canción. Por ejemplo, guitarras eléctricas, últimamente estamos grabando poco ampli, como mucho pedal tipo preamplificador o Kemper. Yo también mismo cuando grabo en mi casa, grabo con el Kemper. Es como hay que conseguir un muy buen ampli y tenerlo a mano para digamos, querer usarlo y que haga una diferencia por ahí. Entonces, la verdad que muchas veces el tema de las guitarras eléctricas lo terminamos resolviendo de esa forma. De todas formas, sí está bueno colorear con fierros del estudio, ¿viste? Con algún EQ o compre del estudio, que eso sí siento que hace una diferencia que está piola, más allá de si estás usando un preamplificador o un amplificador. ¿Y ahora en el vivo, cuando viajás, también llevas el Kemper? Bueno, justo ahora con Zoe estoy tocando guitarra de nylon, así que como que lo que resolví para esa guitarra y para ese sonido tengo por un lado un micrófono que se llama DPA, que es como que se agarra la guitarra y es un condenser que suena muy lindo. Sí. Y por otro lado tengo como un set de pedales que son solo reverbs y delays. Entonces tengo la línea que tiene como todo el proceso ese de los pedales y después como lo más puro de la guitarra con el micrófono. Entonces es como el mix entre esas dos cosas. Y si es guitarra eléctrica en vivo, igual a mí me gusta mucho tocar con ampli en vivo.
como que todavía la del Kemper y los in-ears solo como, me cuesta. O sea, me gusta tener el ampli ahí cerca. Entonces, si toco eléctrica, llevo mi ampli. Y retomando lo de la grabación, ¿cómo es el tema de las partes de guitarra? Porque, por ejemplo, en el tema Tuve, que también estás, ¿no? Es parte de este proyecto que estás coproduciendo de Kevin. Sí. Leí en los créditos que toca Kevin, Campodónico y voz eléctrica, dice. ¿Cómo se reparten eso? ¿Cómo dicen acá entra esta línea? No, es todo muy un juego del momento de estar probando cosas y quizás en ese momento a alguien se le ocurrió una idea y la probó y eso finalmente quedó. También en ese caso pasó que, por ejemplo, ese tema, yo vivo en Capital, ¿no? En Buenos Aires. Y el disco se hizo en Uruguay, en Montevideo, entonces en un momento yo me tuve que volver a mi casa y quedaban algunas cosas por resolver de algunos temas, entonces quizás, no sé, Juan terminó probando alguna cosa o Kevin y eso se fue sumando. Pero es más que nada como un juego en ese momento y nada, ir como no tener tan estructurado quién va a hacer cada cosa, sino como ir involucrándose en distintas áreas, más allá de lo que es la guitarra también, todos. O sea que no está tan micrométricamente, digamos, planificado. No. Pensé que era como una música, si bien Kevin Johansen y Drexler y Campodónico tienen como mucha onda, pensé que estaba todo más así quirúrgicamente puesto. Y entonces, y dejan sonando el tema y van tirando ideas y probando cosas. Sí, bueno, eso se hace mucho. Y después puede pasar simplemente eso, de que se probó una cosa, se grabó y a los 3 días abrís la sesión y che, falta algo así. Claro. Como que con esa escucha más fresca de lo que pide la canción, más allá de lo que es como la guitarra y tocar la guitarra. Y entonces, como falta tal pieza, como en tal registro, y se busca como completar eso, complementar eso. Preparás un arreglo ahí que esté, por ejemplo, un arreglo agudito que haga falta y lo componen ahí. Claro. Es emocionante que funcione, digamos, en el mundo de la primera A, más o menos como funciona en las napas, ¿no? Es exactamente lo mismo, en realidad. Eso es lo loco de esas cosas que al final te das cuenta que terminan siendo el mismo juego de siempre, quizás con mejores condiciones técnicas por ahí o no. Pero yo creo que está abierto también el juego a que pueda pasar cualquier cosa y que hasta puedas usar un audio re berreta, capaz una viola grabada con el celu. Claro. Y si artísticamente funciona, qué sé yo. No sé, yo soy de agarrarme muy poco de tal amplio, tal viola. Es como, de hecho, muchas veces en esas situaciones prefiero no llevar mi guitarra, que a veces me preguntan, o ninguna de mis guitarras, como para encontrarme con la sorpresa de lo que hay ahí y que a partir de eso salga algo nuevo, como una idea distinta. Como que la veo más como eso, como una herramienta que como, quiero el audio de mi guitarra acá. Bien. ¿Y cómo es al momento de intervenir la canción de alguien muy grosso? ¿Sos cuidadoso con la idea? ¿Decís, tengo que tirar una super idea? ¿Te soltás y tirás cualquier cosa? Me da como eso, bueno. Como uno... Porque vas a opinar sobre la obra de otro de alguna manera cuando producís. Sí. Aunque termine siendo parte de esa obra. ¿Cómo lo manejás a nivel humano? Bueno, de eso fui aprendiendo. Es algo que me di cuenta en el último tiempo, como que aprendí a estar más atento al ego de los demás. Claro. Porque por ahí tengo una cosa medio como excesivamente transparente de por ahí decirlo. Y bueno, y me di cuenta que a veces está bueno ser cuidadoso. Que aprendí bastante de Juan eso, siento, que él es como muy polite, así. Creo que, o sea, lo que intento hacer siempre es soltarme lo más posible, ¿no? Y como confiar que si me están llamando es porque quieren como algo natural de mi aporte en ese sentido. Y lo primero que hago es soltarme a full. De última, después, si hay que como negociar o ver para dónde encarar, se charla. Pero en un principio trato de ser un poco más irrespetuoso, digamos. ¿Viste? Ver qué pasa y en función de eso después ver para dónde va. Lo que es increíble es que vos, ¿cuántos años tenés? 12. Sos un niño, ¿no? Tengo 28. Por eso, sos una crianza. Si uno se imagina a Campodónico, a Kevin Johansen, a Drexler, son como mega capos de la producción. ¿Cómo son los escalones hasta aparecer ahí sentadito en Montevideo tomando mate? ¿Viste? No.
Y también son esas cosas que pasan como por ahí que sobre la marcha que uno no se da cuenta y después creo que con el tiempo lo puede llegar a ver más de afuera y entender un poco más cómo fue el proceso. Claro. Como que estoy en un momento de mi vida en el que por ahí a veces no me doy cuenta mucho de cómo sucedió, cómo fue. Laburando mucho, mucho, como siempre, principalmente eso, como mucha constancia, creo. Y después, bueno, puntualmente eso, yo creo que a veces llegaba a los proyectos por diferentes partes, es como una sumatoria de cosas que terminan desembocando ahí. Pero yo creo que fue importante en este caso que nosotros fuimos a hacer el disco de Zoe, el primer disco de Zoe, que se llama Mi Primer Día Triste. Lo hicimos en Montevideo con Juan. Yo fui como tipo un amiguito de Zoe, que tipo Juan yo creo que se quería matar. De hecho, después él me confesó que venía a hacer este pibe que no sabía ni quién era. Este muñeco, claro. Y encima yo nada, lo súper admiraba, lo súper admiro, pero digamos, él para mí era un referente muy, muy importante. Porque como a mí Eco, 12 segundos de oscuridad, esos discos de Drexler me marcaron mucho la vida, pero mal. O sea, desde chiquito estar como flashear mucho con el sonido, ¿viste? Claro. Entonces para mí ir a Montevideo a estar como al lado de él laburando un disco era ir a Disney, o sea, real que me moría. Y obvio el nerviosismo de sentir también como que tenía que como probar en algún punto que justificar que estaba ahí. Y por suerte el primer día ya conectamos con una canción que había como que definir la estructura ahí con Zoe y con él. Y salió todo muy bien y nos entendimos rápido y hoy tenemos con Juan un vínculo espectacular, como así de mucho cariño y mucho entendimiento y bueno, ese disco fue como una experiencia muy linda y a partir de eso él me llamó para hacer otro disco de un artista chileno que se llama Ángel Maulén, después me llamó, o sea, esa vez ya fui solo a laburar con él. Claro, laburar. Y estuve como un mes allá en Montevideo y después otro disco más, que fue el de Kevin, y después ahora otro disco de un mexicano que se llama José Loga. Entonces como que ya se desarrolló un vínculo entre nosotros, laboral. ¿Y en estos discos tocas también, aparte de coproducir? Sí. Que nombrás. Yo creo que principalmente soy guitarrista. Cada vez me voy metiendo más en el mundo de la producción y me encanta porque me gusta como esa cosa de la música como más abarcativa. Claro. Y también de esa forma me gusta tocar la guitarra, como pensando más en la música y en la canción que estrictamente en la guitarra. Si bien amo la guitarra y vengo de ahí y de pibito ser súper fan de eso, ¿no? Me interesa un poco eso. ¿Cuándo empezaste a tocar? ¿De qué manera? ¿Quiénes eran tus influencias? ¿Y cómo se movió hasta ahora? Wow, eso se movió un montón. Empecé a tocar a los 10 años, primero así como más... En realidad empecé a tocar la bata en un pueblo de Córdoba, que en la municipalidad de un pueblo, que tenían una batería que se quedaron sin plata, no sé cómo fue, porque estaban siempre con lo justo, y la batería se la llevaron, la tuvieron que vender, no sé qué fue lo que pasó. Entonces, por eso me crucé a estudiar viola, o sea, como porque se llevaron la bata, pero en realidad me gustaba tocar la bata, como que flasheaba con eso. Así que ese fue el motivo por el que empecé a tocar la guitarra. Me acuerdo que mi vieja me decía, no, te va a servir para poder conectar con otra gente, como no me veía que era una vida antisocial. Así que nada, arranqué por eso y después tuve como que la etapa más obse arrancó más a los 15, por ahí. Me mudé a una casa nueva donde tuve como mi primer cuarto que no había tenido durante mucho tiempo, historias familiares, y me encerré como obsesivamente ahí. Y ahí arranqué mucho con... Bueno, mi mamá era muy fan de Eric Clapton, eso es algo muy loco, como una madre muy fan de un violero. Como Eric Clapton me marcó la vida. Yo creo que principalmente él, que mi vieja tenía todos sus discos, todos, era muy fan, lo iba a ver a la cancha de River, ese plan, rarísimo. Y después, por otro lado, Alta Suciedad de Calamaro, era como un disco que Mark Ribot graba en ese disco, que es, tipo, lo amo, es de mis violeros preferidos. Yo sin saber, después de más grande investigué quién era, pero me mataba lo que pasaba ahí con el sonido, con las violas. Y después por otro lado mi papá es santiagueño, de Santiago del Estero, entonces escucha mucha música muy distinta, tipo Pavarotti, Sinatra, como muchas cosas, pero obviamente folclore. Claro. Y Atahualpa y demás. Entonces como que eso se mezcló y
Y empecé mucho por eso, por Clapton, después de Clapton llegué a John Mayer en su momento, como que si eras pibe ahí sí o sí llegabas y eso te mataba. Pero después flashé con Nirvana, con el Unplugged de Nirvana, con Cerati, con David Gilmour. Bueno, anoche estuve viendo, como me puse en YouTube a ver David Gilmour y decir, esto como me había olvidado de lo que me había marcado y matado, y como con tan poquito, ¿no? Es muy especial. Y esas fueron creo, las primeras influencias. Y después, de más grande, de más grande empezó a hacer como cada vez más proyectos de canciones y no tanto guitarristas en sí. Y creo que ese giro que en donde convive como la guitarra y la producción y que eso todo tiene que ver como con ese proceso, que a mí me pasa que yo me doy cuenta que si me pongo a escuchar música, escucho canciones, no escucho proyectos de violeros, ¿viste? Pero bueno, de todas formas hay violeros como, no sé, Bill Frisell me mata. Mi violero preferido es Diego García, el tanguero. Wow. Lo amamos. Lloro, pero sí, es que siento que es como un artista de la guitarra, ¿no? Como que canta con la guitarra, o sea, puedo escuchar un disco de él y es como escuchar un disco de canciones. Así que eso es un poco como lo que siento que más me representa hoy. Bueno, pará, está todo muy bien, esta es gente grosa, pero no tan grosa como mi ídola de todos los tiempos, al nivel de Jimi Hendrix, que es Julieta Venegas. Contame algo, por favor, del trabajo con ella, me vuelvo loco. Bueno, con Julieta, por suerte, tengo buena onda. Ella está viviendo en Buenos Aires, que eso fue clave. Y la conocí porque, bueno, yo había hecho un EP de Francisca y los Exploradores, que es una banda como el indie porteño. Terrible. Un EP en la cuarentena, que a ella le gusta la música de Fran desde siempre. Y ahí me empezó a seguir por Instagram. Y después, nada, como del Zoe y qué sé yo, como artistas en común por ahí. Como nada, obviamente yo la conocía de chico y súper fan de ella. Y ella me empezó a escuchar por ahí. Y después pasó que empezó a tocar ella con un batero con el que yo había tenido en Córdoba hace 1000 años, cuando todavía estaba en el colegio, como mi primer banda profesional, que es un gran batero, se llama Punky Malicia. Él, yo era muy chico y él ya había tocado en su momento con Luciano Pereira, se había hecho su carrera y ahora hacía mucho no tocaba y laburaba como stage con Babasónicos. Nada, en fin, un día la conoció Julieta en el estudio de los Babas, flasharon, empezaron a tocar juntos y ahora que Julieta está viviendo en Buenos Aires, estaba buscando para armar como un show nuevo y una banda de Argentina. Y bueno, Punky le habló de mí y Julieta le dijo, sí, lo conozco a Diego, qué sé yo. Entonces ahí me convocaron a empezar a juntarme con ellos y estuvimos ensayando como un buen tiempo. Después pasó que por cuestiones de agenda, se complicó a nivel, agenda de shows. Pero bueno, igual quedó como un súper vínculo, un vínculo re piola para hacer cosas en el futuro, ya sea grabar o lo que fuera. Y grabamos una canción para una serie mexicana. Así que nada, eso es lo que compartí hasta ahora con ella, que fue re lindo. Ahí decidiste, por ejemplo, hablando estrictamente de tu parte guitarrística, ¿cómo fue el trabajo ahí en esa canción con la mina, la forma de Estuvo laburar? bueno porque ella me mandó el tema primero una noche, me dijo, mira, tengo esta canción, y me dijo como, flashó lo que quieras. Y a mí me viene pasando un poco esto de estar tocando bastante la guitarra criolla también o de nylon, es que siento que ya naturalmente a veces como que me resulta más original que la guitarra, o sea, como el solo hecho de que la cuerda sea de nylon, de por sí me lleva a otro lugar, ¿viste? Claro. Entonces probé como un arpegio, como una idea como medio mántrica, pero con cuerda de nylon y después como unos arreglitos medio folclóricos, y la canción es súper pop. Entonces quedó como un híbrido que estaba interesante. Y después terminé grabando guitarras eléctricas también igual, porque pintaba y quedaba bien en el tema. Pero fue así, ella me mandó el tema y lo escuché la noche antes y como pensé más o menos una idea, la grabé así nomás con el celu, porque tampoco me gusta mucho llevar algo súper armado, me gusta también como llegar y que pase algo fresco ahí en el momento. Entonces tenía la nota del celu de voz en el celu y la escuché ahí y bueno, y ahí grabamos al otro día.
Sí, aparte muy loco porque a su vez también está todo conectado, ¿viste? O sea, Julieta como, no sé, ha laburado con Juan, Juan Campodónico en su momento, ¿viste? Y se empiezan también a unir puntos. Claro. Bueno, y tu trabajo con Salvapantallas, con Cheli, con Zoe, todos un equipo de cordobeses talentosos. Y escúchame, Sí, la verdad que sí. y hablando estrictamente de tu forma de tocar la guitarra, porque en Instagram sigo bastante de tus interpretaciones, lo que decía al principio, bueno, veo que ahora que nombrás al tuanguero, a Diego, entiendo más de dónde viene tu forma de tocar, pero esas piecitas que pones en Instagram, muchas son covers y otras son cosas que creás ahí, porque son increíbles. Sí, o sea, siempre armo ideitas y tengo cosas ahí que supongo que en algún momento haré algo con eso, como un disco de guitarra. Pero sí, como que fui descubriendo eso que me gustaba, porque uno empieza a tocar la guitarra y como que no sabe bien, o sea, le gustan muchas cosas, ¿no? Como tocar con otra gente, tocar instrumental, tocar solo, tocar... Y me fui dando cuenta que me gustaba mucho tocar la guitarra como o guitarra sola, que es mucho como toca él. Cuando lo conocí a él, flasheé mucho en ese sentido también, de decir, ah, claro, esto me gusta mucho. Que es otro encare, ¿no? De la guitarra, como si fueran más orquestal en algún, o sea, como que están los bajos, como contrapunto, todo una banda en la guitarra en algún punto. Entonces me di cuenta que eso es algo que me gusta mucho y que me divierte mucho hacer. Y como si fuera eso, cantar con la guitarra en algún punto, que siento que es algo que, nada, para mí él es el mejor. ¡Qué grande! Sí, para No, nosotros. él es increíble, para mí es increíble, porque es todo eso y como mucha música del mundo fusionada de una manera como muy genuina de él, y a su vez como mucha onda, porque no hay una cosa que no suene sin onda, ¿viste? Como qué criterio. Sí. Es increíble. Así que nada, siento Pará, que él en los últimos años fue clave para terminar de armar como más un concepto como guitarrista. ¿y has intentado acercarte? ¿Le escribiste? ¿Sabe que Sí, existís? o sea, nos escribimos ahí por Instagram y buena onda. Sí, si te voy a tocar te debe amar, hijo de puta, sos un talento, la puta madre. Gracias, Pepo. De verdad, gracias nada, por llamarme, por las palabras, por todo. No, Che, ¿y cómo pensás ahora en una gira como esta? ¿Cómo pensás tu parte para el momento del vivo? ¿Cómo la armás? Me interesa después de escucharte contar todo esto. Sí. ¿Sos muy obsesivo? ¿Está muy armado? ¿Está muy pensado? ¿Tiene más que ver con el momento? ¿Cuál es tu forma? Para el video. Bueno, esto que estamos haciendo ahora con Zoe, la verdad lo disfruto mucho tocar, porque es dos guitarras criollas, es como algo así muy puro y está armado, las líneas están armadas, sobre todo también porque de tocar tanto con el correr de los shows, como inevitablemente se van armando caminitos y cosas. Pero a su vez hay varios momentos en que están abiertos a poder improvisar un poco. Pero sí, o sea, sí me gusta mucho como pensar así como de forma más minimalista, como a veces tocar muy poquito, como dos notas y capaz que esa está llevando más la base y también es como una mirada como más, como si me estuviera autoproduciendo al momento de tocar. Que capaz son dos notas, pero encontrar más los registros en donde eso como complementa y se va armando como esa cosa más que te abraza, ¿viste? Entonces creo que las líneas están pensadas más desde ese lugar de producción en algún punto que desde algo estrictamente guitarrístico. Y el show es eso, como que son dos guitarras pero como con vuelo, como con espacialidad. Entonces eso, a veces son poquitas notas, pero que ocupan espacio. y te veo a veces, has tocado o he visto shows
tuyos en la tele o en lugares así, que estás vos solo con la guitarra y ella canta, ¿no? Y tenés como una tendencia, o está buenísimo lo que pasa rítmicamente con los acompañamientos que haces. No sé si llamarlo rasgueo, no sé cómo se llamaría. El acompañamiento es como muy rítmico, con onda. Eso, a veces te veo también en Instagram que se escucha un metrónomo. ¿Te enroscás con eso de hasta que anda a prepararlo mucho en tu hogar? Y, o sea, me parece lo más importante de todo, me parece como lo rítmico, como tener solidez rítmica, como el groove y eso, ¿no? Así que sí, como que sí me importa mucho cuando aprendo a tocar algo, como poder tocarlo sólido rítmicamente. Odio cuando algo se me desarma en ese sentido. Claro. Así que sí, es algo a lo que le doy bola. También creo que el folclore tiene mucho de eso, ¿no? Como que si el folclore sin lo rítmico ajustado no se arma. Claro. Y creo que haber estudiado y aprendido también cosas de ese género ayudaron en ese sentido. Como me ayudaron como guitarrista. Sobre todo en este show de Zoe hay mucho de eso, de guitarra como folclórica. Sí, está bueno porque la verdad que creaste como un universo que si bien tienen lenguajes diferentes, la eléctrica también la tocas con los dedos. ¿Tenés uñas así en la derecha? Tengo uñas, sí. Claro. Un poquito, sí. Apenas. Antes tocaba con la yema en realidad, pero cuando empecé a tocar más la de nylon, sí, me empecé a dejar. Está bueno eso. Cómo se nota el ataque, es como más dulce ahí en la eléctrica, sí, que la púa, que el core del plástico. Sí, igual me gusta mucho tocar con púa también, pero bueno, según lo que toque, claro, y lo que... A veces generalmente si estoy tocando solo, sí, toco con la mano, con los dedos. Bueno, querido, impresionante, te exprimimos, te robamos información. Insisto en que o sea, digamos, en tu gráfico de prestaciones, como que la interpretación está muy alto y está buenísimo eso, porque se nota, es como que es mucho más expresivo, ¿no? Cuando uno te escucha tocar solo y decís, pero por alguna razón te emocionás, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por todo, loco. Comete ahí unos tacos, algo pedite ahí en México. Sí. Encima después tenemos que seguir de viaje. Pero sí, ahora tenemos 3 días más acá. Una enchilada, que nunca supe qué. Bueno, te mando un abrazo, loco. Gracias. Bueno, chicos, gracias por invitarme. Chao.